La colección de libros raros y antiguos más grande de Canadá está resguardada por un latino apasionado de las letras. De entre los casi 800,000 ejemplares de la colección de libros raros de la biblioteca Thomas Fisher de la Universidad de Toronto, David Fernández se dio a la tarea de buscar aquellos que resguardarán historias de monstruos. Los monstruos en realidad son historias que sobreviven en las páginas de los libros. Y durante los últimos años se dedicó a elegir aquellos con los mejores relatos. Me tardé prácticamente 4 años en hacer la investigación sobre el tema de monstruos. Y mientras más estudié, mientras más leí, más me di cuenta que es un tema muy antiguo y es un tema que ha sido explorado por algunos de los escritores más conocidos. La labor de David dio como resultado The Monstries, una exhibición de monstruos y las maravillas de la imaginación humana. Una exposición de libros que explora la cultura meramente europea de escribir sobre monstruos, desde la época medieval hasta finales del siglo XIX. Son alrededor de 100 textos e ilustraciones que narran la historia de los monstruos en Europa por más de 800 años. Me basé en realidad en lo que los libros me decían. Mientras más exploraba las colecciones, más me daba cuenta que es un tema que aparece en casi todos los periodos y que cada periodo explora el tema de una manera diferente. La época de la colonia en América Latina forma parte de la historia de los monstruos, a partir de las descripciones y percepciones de los propios colonizadores. Yo soy latinoamericano y me interesa mucho la historia de la región. Encontrarme con escritores que nunca habían estado en estas tierras, o incluso aquellos que nunca llegaron a visitarlas, y escriben sobre las Américas y llegan a inventarse estas ideas o estas nociones de monstruosidad, yo encontré esos libros muy fascinantes. Plinio II, Aristóteles y Cristóbal Colón describieron en sus textos personas y animales, pero también seres fabulosos, criaturas mitológicas y los monstruos del Nuevo Mundo. Cuando nos encontramos con estos monstruos, aprendemos mucho sobre las ansiedades, los miedos, la esperanza, o incluso la falta de conocimiento de los escritores en aquel momento. En su trayecto por los libros, David descifraba los límites entre la realidad y la ficción de las descripciones plasmadas. Yo me basé digamos, hacerle preguntas a los libros mientras los iba encontrando y me contaban historias de animales fantásticos o de personajes monstruosos o historias que obviamente te das cuenta desde el principio que por más fantásticas que parezcan, están basadas en alguna realidad. Algunas de las bestias, bosquejadas como monstruos, no eran más que animales dramatizados y embravecidos por la pluma que los describía. Hay un monstruo que se llama la manticora, que cuando tú lo ves es muy extraño. Parece un león, pero tiene la cara de un humano con unos dientes muy afilados y horribles. Cuando lees las descripciones te das cuenta que ellos están hablando de la hiena. La monstruosidad es, en ocasiones, una amalgama de las narraciones entre la propia naturaleza y la imaginación que engendró especies que desafiaban todas las leyes. Una historia oral por muchos siglos se va transformando en algo fantástico. Y ya cuando tú ves estos libros impresos en el siglo XVII, siglo XVIII, ya llega una evolución muy larga y ya esa tradición de representar ese animal como un monstruo tiene 600, 700 años. David categorizó la historia de los monstruos en 4 épocas y categorías distintas. Primero aquellos que, en base a nociones medievales y del periodo previo a 1800 sobre los humanos monstruosos. El primer libro en la muestra es una edición española de 1624 de la historia natural de Plinio. De entre varias ilustraciones de animales, Plinio incluye un grupo de personas monstruosas, con cabezas de perro o con una sola pierna.
Posteriormente, en la época de la Reforma en Europa, la idea de monstruosidad fue utilizada con fines distintos. Muchas de estas ideas de monstruosidad se utilizaban como propaganda religiosa, desde los dos bandos, los protestantes y los católicos. El llamado monstruo de Roma, por ejemplo, fue una figura utilizada por más de 50 años como propaganda religiosa en contra de los católicos. En otra sección, David reunió a aquellos que describían encuentros monstruosos. Hay muchas historias que tienen que ver con la colonización y el periodo colonial temprano en las Américas. Los exploradores europeos se dejaban llevar por su imaginación al momento de describir sus encuentros con la gente del Nuevo Mundo, de manera que sus lectores se adoptaron a sí mismos como la definición de normalidad, ante la extrañeza de aquellos habitantes de otras tierras. Los cuerpos monstruosos son otra categoría en esta muestra, que lejos de la fantasía describe malformaciones congénitas que fueron considerados errores de la naturaleza y augurios religiosos. Se ha utilizado la definición de monstruos y monstruosidad para limitar, digamos, la identidad de ciertas personas. Muchas de las ideas que hoy todavía hoy prevalecen en términos de raza y racismo o género y sexualidad tienen muchos de sus orígenes en este tipo de libros que clasificaban a personas que eran diferentes como monstruos.